Bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Primer misterio luminoso. Vamos a ver la secuencia lógica de cómo Jesucristo comenzó su vida pública. Primero, el bautismo en el Jordán. Después, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Después de salir del desierto y hacer allí penitencia, reúne a los discípulos que van a ser las primeras piedras de su iglesia. Y después, una vez que ya tiene un grupo en el que construir su iglesia, viene ya el momento del pistoletazo en que va a salir a la fama en las bodas de Caná. Así también en la vida religiosa se puede hacer un paralelismo. El bautismo en el Jordán es como la consagración de nuestro Señor Jesucristo para la misión que le encomienda el Padre. Ya estaba Jesucristo consagrado a ella desde la encarnación, pero ahí se hace de una manera manifiesta y visible. Así también en la vida religiosa hay un momento inicial que es la consagración, que se culmina con el término de la formación inicial y con la profesión de los votos perpetuos. Así como Jesucristo reunió unos discípulos, los que Él escogió, también hay un momento en que Jesucristo nos da unos hermanos. Y eso es la koinonía, la comunión. Decía San Francisco de Asís, Dios me dio hermanos, no los que yo escogí, sino los que Él me quiso dar. Y por último, en las bodas de Caná ya comienza a correr Jesucristo hacia el Calvario, a cumplir su misión. También nosotros en la vida religiosa, después de habernos consagrado a Dios y de habernos reunido en comunidad con unos hermanos que nos van a acompañar en este camino, vamos a tener cada uno una misión dentro de la misión de cada orden religiosa en la Iglesia. Comienzo a leer el Evangelio. Aconteció por aquellos días cuando todo el pueblo era bautizado. Es curioso que Juan Bautista, sin hacer ningún milagro, consiguió un fruto espiritual enorme, pues consiguió a la inmensa mayoría atraerla al río Jordán para que se arrepintiese de los pecados y se preparase para la venida del Mesías. Juan estuvo solamente 6 meses haciendo apostolado o predicación pública y estuvo desde la niñez hasta el momento de su apostolado público en el desierto, aproximadamente 20-25 años, haciendo una penitencia espantosa, comiendo miel silvestre y saltamontes, sufriendo un calor por de día, sed y por la noche frío. Y después de todo ese tiempo penitencial, en 6 meses cosechó todo lo que sembró con sus sudores y sus mortificaciones. Es un modelo para nosotros. Pues bien, era tanta la fama y el prestigio de Juan Bautista para el pueblo judío que, sin hacer ningún milagro, creían que era el Mesías. El bautismo de Juan, en realidad, no era el bautismo sacramento que Jesucristo iba a instituir después y que iban a estrenarlo los apóstoles, sino que era una especie de sacramental al estilo
de otros sacramentales del Antiguo Testamento, como por ejemplo el Cordero Pascual, la circuncisión y algunos otros sacrificios y holocaustos. En realidad, el bautismo de Juan era un incentivar con el signo externo de lavar a una persona, echándole agua en la cabeza. Con ese signo externo, Juan pretendía suscitar por la gracia divina la conversión de los pecadores, que el pueblo estuviera bien dispuesto y abierto para cuando viniera el Mesías. Y efectivamente, si no hubiera sido por Juan, seguramente el pueblo judío hubiera estado mucho más cerrado al Señor. Nos dice el Evangelio que vino Jesús desde Nazaret de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan. O sea, lo primero que hace al salir de Nazaret, de su vida oculta, es ir a que lo bautice Juan, para ser bautizado por él. ¿Por qué Jesucristo, que es el Verbo encarnado, la pureza misma, Dios en persona, que no tiene la más mínima mancha, por qué va a ponerse en la fila de pecadores para ser bautizado con un signo de conversión si él no tiene pecado? Por eso, San Juan Bautista, cuando lo ve delante de él, que se postra para ser bautizado por Juan, se resiste. Y es que Juan, aunque sabía mucho de su misión, no lo sabía todo. Y ahí se ve más claramente la fe de los santos, que incluso cuando no saben o no entienden, aceptan. Lo mismo la Virgen Santísima tenía fe, y por eso había también oscuridades en su fe. Como aquella vez que cuando se perdió Jesucristo en el templo, él le tuvo que decir a ella: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Y ahí, en esa fe que tiene oscuridades, que no lo sabía todo, la Virgen Santísima y San Juan se engrandecen en la fe, en esa oscuridad, aceptando a Dios en la oscuridad. Pues bien, le decía Juan a Jesucristo: yo debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame hacer ahora. Esta expresión también la vamos a escuchar después en las bodas de Caná, cuando le diga a la Virgen Santísima, que le pidió vino: déjame. ¿Qué a ti y a mí? Nuestro Señor le sigue diciendo a Juan: pues así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Qué quiere decir aquí Jesús con toda justicia? Juan le podía preguntar a Jesús: ¿a cuántos has bautizado y te quedan por bautizar? ¿1000? ¿2000? ¿10.000? ¿Y qué es eso con el resto del mundo? Déjame que yo te eche una mano, porque si tú me bautices a mí, yo, que soy el representante jurídico, el cabeza jurídico de todo el género humano, no solamente del pueblo judío, sino también de los gentiles, de todo el mundo, y no solamente de los que viven ahora, sino del pasado y del futuro hasta el fin del mundo. Yo represento a todos, yo los traigo a todos conmigo. Si me bautizas a mí, Juan, bautizarás a todos a la vez. Todos recibirán la gracia suficiente en mí
para poder convertirse a Dios. Porque yo traigo en mí la representación de todos los arrepentimientos del mundo entero, de todas las voluntades del mundo, para que ante este signo tuyo de bautizarme, ante el Padre Eterno, sirva de mis manos, de misericordia para todos los hombres. Y no te preocupes de que yo no te bautice a ti, Juan, porque en mi representación del género humano, tú también estás representado. Es la doble cara de la redención por la doble cara del pecado. Cuando nosotros pecamos, tenemos, diríamos, dos heridas: la de la culpa y el reato de pena. La culpa es la mala voluntad que quiso pecar, ofender y alejarse de Dios. Y eso se perdona con el arrepentimiento interior o con la confesión sacramental si fuera necesario. En cambio, el reato de pena es lo que hay que reparar por el destrozo que ha hecho el pecado en mí y de alguna manera en el resto de la creación, el daño que ha hecho en la Iglesia. Y esa reparación, ese reato de pena, exige una expiación dolorosa. Pues bien, esa doble cara del pecado, la culpa y la pena, ha de ser reparada por una doble redención, que en realidad solo es una con dos caras. La primera cara es el bautismo de Jesús en el Jordán, donde Jesucristo se pone en la fila de pecadores para representar a todos ante Dios Padre, en su voluntad de convertirse a Dios. Y después, el último hecho que va a hacer, este es el primero, y el último hecho que va a hacer para redimir el mundo, que es la pasión, será la otra cara de la redención para reparar también la pena y expiarla por el pecado. Y he aquí que estando en oración, entonces le dejó hacer, y Juan le bautizó. Así que fue bautizado Jesús por Juan, subió luego del agua. Y he aquí que estando él en oración, se rasgaron ante sus ojos los cielos, y vio el Espíritu de Dios que a manera de paloma en forma corporal bajaba y venía y se posaba sobre él. Y una voz resonó desde los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo puestas mis complacencias. Es la manifestación externa trinitaria de la consagración de Jesucristo a la misión de redimir el mundo. Y esa consagración también se comparte por aquellos que se consagran especialmente a Jesucristo. Porque consagrar significa precisamente eso, separar de lo profano para dedicarse a la misma misión de Jesús, toda la vida entera. Y hay dos tipos de consagraciones en la Iglesia. Una es la del orden sacerdotal, en la que el hombre que se ordena sacerdote por el sacramento del orden queda hecho instrumento de Jesucristo
para que se obre en él los sacramentos salvadores del género humano, las bendiciones, las palabras que se han de decir para que crean, y para que ese sacerdote en su ministerio actúe in persona Christi, como una especie de causa instrumental. Un ejemplo puede ser el caso del pianista que utiliza un piano para realizar, para tocar una preciosa melodía. Los aplausos se los lleva el pianista, no el piano, aunque solamente se ha escuchado el sonido del piano. El piano es el instrumento, el autor, el artista es el pianista. Así Jesucristo, que es el pianista, hace la hermosa melodía a través del sacerdote de los sacramentos para enriquecer, alimentar y iluminar a las almas, para aplicar esa redención que hizo él en vida mortal. Pero también las religiosas se consagran de una manera muy especial a Jesucristo, porque aunque ellas no tienen el sacramento del orden, pero son esposas de Jesús. Y nos dice el Evangelio que el esposo y la esposa se unirán para hacer una sola carne. Así, espiritualmente, la esposa de Jesucristo se une a Jesucristo para hacer una unidad de dos, un compartir la misión, para que allí donde esté él también esté la esposa, que a la vez, por ser esposa por antonomasia, representa a toda la esposa Iglesia Católica. Y por lo tanto, de una manera muy especial, tanto el sacerdote como las religiosas, esposas de Cristo, están llamados y llamadas a compartir la representación de toda la humanidad en la pasión del Señor, en sus propias carnes. La paloma, que es en forma corporal pero en imagen, el Espíritu Santo que se le posa a Jesucristo en el bautismo, es el símbolo de la unción que tiene el Mesías para ejercer esta misión. Manifiesta externamente su consagración, aunque él ya estaba ungido por el Espíritu Santo desde la encarnación. En ese momento es como el punto inicial en que comienza a caminar hacia el Calvario. Y la voz del Padre que le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti pongo todas mis complacencias, es para decirnos a todos que ese Jesús es el modelo, el camino para la santificación, para agradarle al Padre. Y esto, que ocurre muy pocas veces que el Padre directamente hable, ocurrirá también justo en la transfiguración, que es precisamente el momento de todo el Evangelio en que se junta en un presente tanto la pasión como la resurrección, pues en los oídos resonaban las palabras de la pasión dichas por Elías y por Moisés, y por los ojos se veía la transfiguración, resurrección.